¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarlos nuevamente, saludar a todo el auditorio. Y en ocasiones anteriores he comentado acerca de la dimensión social y psicológica de la pandemia que estamos viviendo, es decir, de cómo la pandemia nos revela muchos aspectos de nuestra psicología social. En fechas recientes tuvimos una ocasión que sucedió en el Hospital Las Américas de Ecatepec, que desafortunadamente desembocó pues en una situación caótica, en una tragedia también y en una situación de violencia que además se ha replicado en otras partes de nuestro país. Al día siguiente nos enteramos de que otro Hospital Las Américas en Ciudad Altamirano, en Guerrero, había incluso decidido cerrar debido a estas situaciones de violencia. Ya he comentado acerca de la situación de agresiones al personal de salud, pero yo quisiera en esta ocasión mencionar que, a mi juicio, lo que estamos viendo con la agudización del conflicto de salud es que esto revela conflictos preexistentes en nuestra sociedad y en el sistema de salud. Un deterioro del sistema de salud que en realidad tiene muchas décadas, pero que no es nada más en México, sino que en realidad son deficiencias en la salud pública que se encuentran prácticamente en todo el mundo, en diferentes modelos capitalistas, socialistas. En realidad hay un rezago en materia de administración de servicios de salud a la población en general, pero también creo que esto revela muchos defectos en nuestra cultura. En particular me refiero a nuestra cultura científica. Todos vimos que en algunas de las personas que desafortunadamente habían sufrido sucesos trágicos hablaban con una gran pasión de que en realidad el virus no existe y que lo que está sucediendo es que los médicos están inyectando algo para pues matar a los enfermos. Por supuesto, no hace falta que yo mencione que estas ideas son falsas, sino lo que me interesa un poco es tratar de comprender cómo se forman, es decir, qué nos revelan estas ideas en un plano más amplio, en un plano cultural, en un plano social. Creo que por una parte revela que nuestra cultura científica en México es muy superficial. Tenemos una educación científica muy pobre, en realidad, a lo largo y ancho de todo el país, pero también creo que no es solo un defecto de nuestro sistema educativo, sino que también quienes nos dedicamos a la ciencia hemos fallado a la tarea de comunicar con más claridad, de comunicar también en una forma más amena y sobre todo en una forma que comprenda las necesidades, los deseos, las emociones, los sentimientos del gran público. Entonces, creo que esto nos pone a pensar acerca de cómo comunicar en situaciones críticas, para los médicos en particular, que informar no es una tarea secundaria, es parte esencial de la labor médica, de la relación médico-paciente y sobre todo informar cuando se tienen que dar malas noticias. Creo que en general esto nos pone a pensar en cómo hacer para que la información se transforme en conocimiento. Y esto nos implica que tenemos que entender el papel que juegan nuestras emociones. Las teorías de conspiración que hemos visto circular, que si los médicos le roban el líquido de las rodillas a los pacientes, que son por supuesto teorías de conspiración que a lo mejor algunos científicos los hacen sonreír. Sin embargo, uno tiene que meditar cuál es el papel que juegan estas creencias a nivel emocional. ¿Cuál es la ganancia emocional que tienen las teorías de conspiración, que tiene el pensamiento fanático que nos polariza tanto? Y yo creo que en ese sentido es una oportunidad para entender que en la etapa post pandemia tendremos la oportunidad de renovar nuestra cultura científica que haya aprendido esta lección acerca de cómo acercarnos más, cómo comunicar y quizá una ciencia capaz de aprender también de las artes y las humanidades.